¿Cómo estás? Hoy voy a platicar contigo sobre el tema de la atracción, un tema fundamental en los negocios y sobre todo en los negocios de redes o de venta por catálogo. ¿Por qué? Porque es importante atraer personas que nos consuman y personas que también quieran hacer negocio como nosotros. Para esto vamos a empezar con esta gráfica que estás viendo, con esta lámina que estás viendo que habla de los dos mundos. ¿Cuáles son tus dos mundos? Tú tienes dos mundos, el que tú haces y el que te ayuda a tu red. ¿Cuál es el que tú haces? El que tú haces son tus ventas, lo que es la ganancia directa, que es todo aquello que tú estás trabajando para atraer dinero y para hacerlo. Esencialmente son tus ventas. Y en la parte morada que tenemos, donde hablamos de generar vendedores, ¿qué significa? Es la ganancia de red, la ganancia indirecta. ¿Esto qué significa? Que en los negocios de redes, cuando tú invitas a una persona a que forme parte de como afiliado, al igual que tú lo estás haciendo, lo que va a pasar es que va a empezar a construir su propia historia. Y esa propia historia a ti lo que te va a traer es ganancias residuales. Vamos a ver más adelante esto más a detalle, pero esencialmente aquí la idea es que veamos que tenemos dos mundos. Un mundo que depende exclusivamente de ti, que es la venta, y otro mundo que depende de que desarrolles personas. Eso es lo que hace que una red de mercadeo pueda crecer. Vamos a hablar de lo que es directo y dinero directo para que lo entendamos de una manera más sencilla. Cuando hablamos de dinero directo, ese es el dinero que depende de ti. Es decir, si tú hoy vendes producto, tú ganas. Si tú hoy invitas a alguien y por esa persona que invitaste tú ganas un bono, tú ganaste. Si tú dejas de trabajar un día, es decir, no ofreces el producto, no ganas dinero. Si tú ya no invitas a nadie y no ganas bonos por invitar a alguien, ya no ganas dinero. Ese es el dinero directo, es el dinero que depende exclusivamente de ti y que el día que tú dejas de hacerlo, deja de aportarte ingresos. Lo podemos llamar de una manera como el autoempleo, en donde tú te estás empleando a ti mismo para crecer y para ganar dinero. Entonces es importante que podamos diferenciar que el dinero directo es lo que depende de ti. ¿Qué sucede? Muchas veces nos da miedo invitar a personas porque creemos que si yo invito a una persona voy a ganar menos. Ese es un error. Si yo invito a una persona, lo que estoy construyendo es una extensión de mi negocio y ahí es donde viene el dinero indirecto. El dinero indirecto es aquel que las empresas te reconocen a ti a nivel del concepto de regalías, de bonos, para premiarte porque desarrollas otra persona. Entonces ese es otro bloque de dinero, es una extensión de tu negocio y lo tenemos que ver como un potencial muy grande. ¿Por qué? Porque si de un lado tenemos tu dinero personal, que es lo que tú haces, pero el día que dejas de trabajar o dejas de ofrecer el producto, dejas de ganar, tú tienes por otro lado otro mundito, que ese mundito es el dinero indirecto de personas que tú estás invitando. Cada vez que tú invitas a alguien y esa persona empieza a crecer, persona empieza a ganar dinero porque quiere crecer y quiere ganar, pero las empresas a ti te reconocen un porcentaje de eso que trabajó la otra persona para pagártelo a ti como regalía. ¿Cuáles son las bases para que cobre la regalía? Casi todas las empresas son iguales. Son que tú estés activa. ¿Qué significa estar activa? Es decir, que tengas un pedido mínimo al mes de cierta cantidad y que te mantengas en ese esquema. Y bajo esas condiciones tú vas a estar siempre cobrando. Todas las empresas trabajan de una manera similar. Pero entonces aquí te crean los dos mundos. Cuando tú dejas de vender, dejas de ganar. Pero cuando tú desarrollas personas que empiezan a crecer y a hacer su propio mundo y a ser exitosas, tú ganas una regalía que la empresa te reconoce y te paga mes a mes. Entonces, ¿qué sucede? Que estás creando una fuente de ingreso adicional y lo único que te está pidiendo la empresa es que te mantengas activa, es decir, con un pedido mínimo al mes. Entonces, ya no es necesario que estés forzando tanto la venta porque ya puedes estar mezclando las dos partes, tu venta más tu red. ¿Qué es lo que te va a dar eso? Que cuando tú desarrollas una buena red, a la larga la red te ofrece más dinero que a ti. Lo hemos visto en otros tips de negocios, en donde te explicamos cómo ganas dinero y cómo tu red se convierte en poderosa. Pero lo importante es que distingamos dónde están los dos dineros. El dinero directo depende de ti, el indirecto depende de que las personas que tú invitaste funcionen bien. Para
poder lograr esto, la solución está en dos aspectos, atracción y desarrollar. Yo tengo que saber atraer y después tengo que desarrollar a las personas, tanto para que te compren como para que hagan negocio, porque la atracción es fundamental. En este capítulo estamos hablando solo de atracción, posteriores capítulos hablaremos de desarrollo, pero es importante que aquí vean los dos mundos. ¿Por qué? Porque la atracción es el momento en el cual tú estás haciendo que alguien se fije en ti, y en el desarrollo estás haciendo que funcione. Para que alguien se fije en ti, ¿qué necesitas? Convertirte en una persona atractiva, es decir, que las personas confíen en ti, entiendan que lo que tú estás ofreciendo les conviene y entonces apuesten por comprarte a ti, apuesten por seguirte a ti. Entonces es importante, vamos a trabajar, vamos a platicar de estos temas un poquito más adelante. ¿Y el desarrollo qué significa? Una vez que yo tengo un cliente, lo que tengo que hacer es que ese cliente regrese a comprar, es decir, lo tengo que desarrollar para que se enamore de mí y siga comprando. Si es un afiliado a mi red, lo que tengo que hacer es motivarlo para que gane dinero y crezca e invite a otras personas porque eso hace que todos ganemos. Acciones. Tenemos un grupo de acciones que tú tienes que hacer para poder hacer perfectamente tu atracción. Pero este grupo de acciones tienen un orden, no es nada más que los hagas de manera suelta. Todo parte de construir un mensaje. Tú tienes que construir tu propio mensaje. Independiente de lo que la empresa te da, tienes que construir el tuyo. ¿Por qué? Porque las personas se van a enamorar de ti. No se enamoran de las empresas, se enamoran de ti. Entonces tienes que construir un mensaje para que te entiendan. Tienes que conocer perfectamente los productos en cuestiones que ya hemos platicado. Tienes que saber usar el producto. Tienes que saber presentarlo. Tienes que saber entrenar sobre el uso del producto. Tienes que saber ofrecerlo. Tienes que saber venderlo. Es importante que estos puntos lo hagas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tú seas más efectiva. Eso va a hacer que tú estés creciendo. Si no sabes hacer todos, entonces se te va a complicar mucho el trabajo. Ahora, tercer punto, tienes que crear tus canales de difusión. Una vez que tú ya creaste tu mensaje y ya sabes explicar los productos, ahora necesitamos que el mundo te conozca. Para que el mundo te conozca necesita encontrarte. Puedes irte caminando en la calle, sí, de manera tradicional como siempre se ha hecho, pero también tienes que apoyarte en otros medios y el marketing digital es fundamental. Para hacer eso lo que tú tienes que crear son tus canales de comunicación. Ahora todo se maneja generalmente en el teléfono a través de redes sociales. Puedes también tener una página web si quisieras, pero vamos a platicar de esto. Ok, ¿qué tengo que hacer en mis canales de difusión? Tienes que construir un Facebook de tu marca, independiente del personal. Tienes que construir un Instagram de tu marca, un LinkedIn de tu marca, un YouTube de tu marca y un TikTok de tu marca, al menos. Puedes construir más redes que existan, sí, pero al menos debes tener esas porque son las de mayor consumo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que estar manteniendo tu información ahí y la tienes que estar alimentando diario, semanal, quincenal o mensual. ¿Por qué tienes diferentes formas? Porque no vas a estar saturando de video, tienes que hacerlo de una manera paulatina y eso lo puedes hacer a lo mejor semanal, quincenal o mensual. Pero el manejo de publicaciones diarias en tu Facebook o en tu Instagram sí te funciona. ¿Por qué? Porque te estás manteniendo presente. Recuerda que cuando tú estás viendo una red social en el teléfono aparece muchísima información. Y la información de ayer ya se deja de ver prácticamente en casi nada de tiempo. ¿Por qué? Porque inclusive con diferencia de horas ya dejas de ver cosas que estaban sucediendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estar publicando constantemente en cada día. ¿Para qué? Para que siempre estés presente y crear una comunidad. La comunidad la vas a crear a partir de invitar y empezar a utilizar las herramientas para trabajarlo. Para esto tú tienes que crear publicidad digital, que hay de dos formas, la orgánica y la pagada. La orgánica tú puedes hacer estar buscando grupos, entrando a esos grupos, dándote de alta en esos grupos, compartiendo información en esos grupos sin que seas spam. Y la pagada es que tú inviertas algo de dinero después de aprender cómo se hace o buscar a alguien que te ayude para empezar a hacer promoción. Lo importante es que el mundo te encuentre. Recuerda, nadie te necesita a ti y nadie necesita el producto que tú ofreces. ¿Por qué razón? Porque ellos ya están consumiendo lo que tú ofreces en otras marcas, en otros lugares. Lo que tú quieres es que se den cuenta que tú lo estás haciendo, se enamoren de ti y entonces empiecen a consumirte a ti. Por tanto, tú tienes que hacer tu proceso de difusión de lo que tú ofreces para que eso sirva, para que alguien te encuentre y diga, ah, esta persona me llama la atención, le voy a mandar un mensaje o le voy a hablar a su WhatsApp. Entonces, eso es importante. Tienes que crear todo ese entorno para que se te acerquen. Ahora, también tienes que aprender a practicar lo que estás explicando. ¿Por qué? Porque no solamente es que sepas presentar el producto, tienes que estar practicando. Para eso lo puedes hacer con tu familia,
o con conocidos que tengas, en el cual, oye, permíteme, te voy a explicar cómo presento el producto y dime si lo hice bien o lo hice mal. Porque tú tienes que estar depurando. Esto es como cuando has visto las obras de teatro. Las obras de teatro lo que hacen es ensayar antes de presentar y después ya presentan toda su temporada. Lo mismo tienes que hacer tú, tienes que practicar todo para evitar que te sorprendan las personas con preguntas, para tomar mayor seguridad y empezar tú a motivar a las personas. Por eso es importante que practiques. Ahora, una vez que ya tienes a una persona que se te acercó, ya sea cliente o prospecto para estar en tu red, tienes que acompañarlo. A veces cometemos el error de que ya me compró y entonces me olvido que exista, o ya se inscribió conmigo y me olvido. No, si tú quieres ganar dinero de una manera más sencilla, tienes que aprender a desarrollar y acompañar a las personas. Porque cuando tú estás desarrollando a un cliente, ¿qué haces? Lo mantienes informado, estás cerca, te mantienes presente y lo que haces es que esté convencido de que cada vez que tenga una duda se va a acercar a ti y va a encontrar una respuesta. Si es alguien que está en tu red, lo que tienes que enseñarle es cómo ofrecer el producto, cómo proveerlo y lo que tú ya estás haciendo para ser una persona exitosa. Pero si los olvidas, se te van. Las personas, ¿por qué se van de una red o de un grupo? Por razones muy sencillas. Porque los olvidaron, es decir, los abandonaron, porque se cambiaron de domicilio o de ciudad o porque se murieron. Pero de estas tres opciones, o más bien o alternativas o situaciones que se dan, la primera es la más grande, porque te olvidas de él. ¿Cuántas veces tú has ido a un restaurante, a algún lugar, comes la primera vez, te tienes súper bien, pero después cuando regresas ya no se preocupan de ti porque ya te creen un consumidor leal? Acabas por aburrirte e irte. ¿Por qué? Porque se perdió el contacto. Entonces lo importante es que tú tengas contacto con las personas y lo vayas haciendo que ellos se motiven contigo y estén contigo. Porque ¿de quién están enamorados? Están enamorados de ti. Y esa es la parte fundamental, porque el negocio lo estás desarrollando tú. Ahora, tienes que estar en contacto continuo con las personas para informarles de cambios, de nuevos productos, de nuevos paquetes, de nuevas formas de ofrecer el negocio. Tienes que estar cerca. Estas son las acciones fundamentales. Pero para hacer estas acciones tú tienes que hacer pasos. ¿Y cuáles son nuestros pasos? Bueno, tenemos 10 pasos una vez que ya alguien se acerca contigo. Porque todo lo anterior lo hicimos para qué? Para que estén contigo. Pero vamos a trabajar los pasos para cuando ya alguien te mandó un WhatsApp o te habló por teléfono o te pidió una consulta cuando te encontró de frente. Tenemos que hacer 10 pasos. Lo primero es recibir a este prospecto de una manera agradable, haciéndote sentir que le vas a ayudar. Tenemos que presentar los productos, es decir, de lo que te estoy preguntando, presentárselo de la mejor manera para que entienda tu solución. Es importante que entienda tu solución, no el producto como tal, sino cuál es el beneficio que va a obtener a partir del producto o a partir de la red. Tienes que cautivarlo con tu propuesta. ¿Por qué? Porque tú eres la persona a la que le van a comprar. La mayor parte de las ventas se hacen porque sientes empatía con quien te lo está ofreciendo. La mayor parte de las inscripciones a las redes es porque sientes empatía con quien te está ofreciendo esto. Entonces tú tienes que cautivar a la persona. Una vez que cautivaste, tienes que cerrar la venta o cerrar la afiliación. Pero si tú cierras la venta, ¿qué sigue? No es olvidarlo, de que ya tengo mi dinero y me olvido. No, hay que cuidarlo. Si aceptas, debes de acompañarlo durante el primer mes para que aprenda más de ti. Y debes de convencerle que es una buena oportunidad también que haga negocio. Entonces no solamente es, ya te hice cliente, ahora te voy a decir que tienes una oportunidad de hacer negocio. ¿Cómo va a ser esta oportunidad de hacer negocio? Simple. Todo el mundo le gusta comprar con descuento. Si tú ves que es un cliente que tiene el potencial para desarrollarse, ofrécele que se inscriba. ¿Por qué? Porque la primera ganancia es que va a tener un descuento. La segunda ganancia es que va a poder tener dinero adicional, pero tú vas a ganar la regalía. Entonces tú tienes que convencerlo a que vaya haciendo esto y que apueste a hacer un negocio y un ingreso adicional. Si tú logras hacer esto, tenemos los siguientes pasos. Te tienes que convencerle que es una buena oportunidad. Si le interesa, le tienes que presentar cómo se gana para que la persona esté perfectamente convencida de que es una oportunidad económica que va a poder desarrollar de manera paralela a lo que ya está haciendo. Tú tienes que ver qué más le interesa para sondear a la persona y sobre eso llevarla. Ahora, ya que tú la tienes sondeada, lo que tú tienes que hacer es llamarle a la persona para estar cerca de ella. Tú tienes que estar muy cerca de la persona para que la persona se sienta acompañada. Lo peor que puede pasar es alguien
que es olvidado, porque alguien que es olvidado pierde la confianza en ti. Ahora, ya que tú estás notando y haciéndole notar a la persona que estás con ella, tienes que empezar a monitorear cómo hace las cosas. ¿Para qué? Para ayudarle cuando se equivoque. Recuerda, esa persona está en formación. Tú lo que tienes que hacer es ayudarle a ser mejor. ¿A partir de qué? A partir de tu experiencia. Estos pequeños puntos que hemos tocado en este tip de negocio te va a permitir mejorar tu proceso de atracción. Revisa cómo estás haciendo hoy las cosas y cambia en donde tengas que cambiar. Mejora. Es importante que siempre practiques. Si tú practicas vas a mejorar. Crea toda tu oferta de negocio. ¿Para qué? Para que te consuman y para que se sirvan contigo. Si tú te dedicas a hacer una buena atracción, lo que vas a tener son mejores personas que vas a desarrollar. En posteriores tips hablaremos de desarrollo. Y ya que las desarrolles vas a lograr lo que estábamos viendo. Dinero directo, dinero indirecto. El dinero directo es el que ganas por tu trabajo, el indirecto es que ganas por la aplicación de tu técnica, cuando haces que otros funcionen. Te deseo que te vaya muy bien. Gracias por estar en este video de este tip de negocio.